Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es David Montoya y el día de hoy les voy a estar hablando de un tema que para mí es de los mejores y los más importantes temas que hay para hablar con respecto del crecimiento personal: la inteligencia emocional. Se los digo porque para mí el tema de la inteligencia emocional ha sido un factor de cambio supremamente trascendental en mi vida. Yo era una de esas personas que nunca se ponía brava. Jamás. Nunca. Y una vez al año, me explotaba. Como el libro de texto. O sea, tragaba, ¡pum! Me explotaba. Y nunca en la vida se me había ocurrido que eso podía tener una razón de ser, que eso podía tener una lógica. Yo simplemente pensaba que ese era mi temperamento. Cuando empecé a leer sobre inteligencia emocional y cuando me enteré sobre la inteligencia emocional, alguien me dijo, bueno, no, es que las emociones hay una forma correcta de gestionarlas y hay formas incorrectas de gestionarlas. Y yo dije, ¿qué? En la vida lo había escuchado. Y en la vida se me había ocurrido que pudiera haber una manera que no fuera la instintiva de uno reaccionar frente a las situaciones de la vida y que hubiera un método para reaccionar. Nunca se me había ocurrido. En fin, empecé a estudiar sobre este tema y me empecé a dar cuenta que mi actitud de nunca ponerme bravo, que yo creía que estaba bien, pero me traía muchos problemas, sufría mucho. No era una actitud sana, no era una actitud inteligente, porque muchas veces estaba dejando que situaciones se fueran más largas de la cuenta, que me pisotearan, que me pasaran por encima. Y que por no confrontar mi emoción, por miedo a lo que era el otro, por miedo al conflicto, nunca me ponía bravo. Estaba perdiendo mucho más de lo que podía ganar si no lo hacía. Entonces, me empecé a educar y desde eso me he vuelto un ferviente creyente de que todos deberíamos de tener inteligencia emocional y la deberíamos de aprender, incluso estudiarla en los colegios, en las universidades. Y estoy aquí el día de hoy para hacer ese sueño mío, esa percepción mía una realidad y empezarles a ayudar a ustedes a educarse en este tema que no nos lo enseñan en ningún lado y que es de suprema relevancia. La inteligencia emocional, entonces, es la capacidad que tenemos los seres humanos de gestionar correctamente de una forma inteligente y sana nuestras emociones, entendiendo qué es lo que nos quieren decir para luego pasar a hacer en nuestras vidas acciones con más contundencia, con más coherencia frente a lo que a nosotros nos conviene para poder estar en plenitud. Con respecto a las emociones, y tal vez socialmente somos una cultura que tiene muchas taras, entre ellas están que muchas veces hay emociones que nos invitan a reprimir, todas las emociones negativas, muchas veces nos invitan a reprimirlas, el miedo, no, usted no puede tener miedo, la tristeza, los hombres no lloran, o sea fuerte, o porque llora, pare de llorar, o incluso hasta no estando bravos, que uno dice, pero ¿por qué estás llorando? Para de llorar. No, las emociones hay que expresarlas. Están diseñadas para eso, para vivirlas. Hay otra concepción que hay emociones positivas y emociones negativas. Falso. Las emociones no son ni positivas ni negativas. Las emociones, depende de cómo sean usadas, son avanzadas o poco avanzadas. Si yo utilizo una rabia con destructividad para acabar con el otro, me hago mucho daño a mí, mientras también le estoy haciendo mucho daño al otro. Mientras que yo me muevo en la utilización de la rabia con inteligencia, con pasión, con una rebeldía, pero con causa, puedo generar grandes cambios en mi vida y grandes mejorías, cosa de la que yo me estaba perdiendo, que no me daba mi lugar, pues no sabía gestionar mi rabia. El día de hoy entonces vamos a estar hablando de las diferentes formas en las que se puede gestionar cada una de las emociones, por lo menos las principales, son 4 emociones principales, en donde podemos empezar a entender y a cambiar todos esos paradigmas antiguos de represión, de rechazo de la emoción
y empezarlas a utilizar con inteligencia. Bueno, está bien. Lo primero para decir es que las emociones tienen dos fuentes, o más bien digamos dos campos en donde son importantes. Mis emociones frente a los demás y las emociones de los demás frente a mí, y las emociones mías frente a mí mismo. Cómo yo me relaciono conmigo y cómo yo me relaciono con los demás. Cómo puedo entender las emociones de los demás, saber qué hacer con ellas, y lo mismo para mí. Cómo puedo entender mis emociones y saber qué hacer con ellas. Eso lo podemos llamar la inteligencia social y la inteligencia personal, que son partes de la inteligencia emocional. La social es la que va hacia el exterior, de cómo yo regulo mi comportamiento frente a los demás y a las emociones de los demás, y cómo yo entonces también regulo mi comportamiento frente a mi propio yo, a mi propia persona, cómo yo regulo mis emociones. Entonces, muy bien. Cuando nosotros aprendemos a hacer eso, específicamente, y que tal vez eso es lo más importante, este porqué de la inteligencia emocional, cuando nosotros podemos regular nuestras emociones son el subproducto biológico corporal interno de nuestra experiencia. Cuando estamos teniendo emociones muy positivas, producimos hormonas y químicos positivos. Producimos dopamina, producimos serotonina, producimos incluso acetilcolina, que es la emoción de la relajación. La dopamina es la de la felicidad, la serotonina es la de el movimiento, la tensión. Mientras que cuando estamos estresados, cuando estamos en periodos de miedo, cuando estamos en todos esos otros periodos, nuestro cuerpo produce un subproducto diferente, generalmente relacionado muy con el cortisol, la hormona que todos conocemos como la hormona del estrés. Si las emociones entonces son el subproducto de nuestra experiencia, y eso es lo que genera en gran medida nuestra sensación de plenitud, de bienestar, nuestro relacionamiento de forma sana con la vida, si yo aprendo a cambiar mis relacionamientos con mis emociones y con la forma en la que las emociones me hacen sentir, lo que termino cambiando es la bioquímica de mi cuerpo. Cambio lo que está secretando mi cuerpo en todo momento, y que me puedo conectar desde ahí, incluso en una situación de dificultad, con una sensación de bienestar. Pues si uso mis emociones de forma inteligente, rápidamente salgo de los ciclos nocivos en donde tengo que sentirme estresado, donde tengo que sentirme chuzado, en donde tengo esa sensación, ese impulso de inseguridad, y volver a un centro en donde yo, estando en mi lugar, estando en presente, en el ahora, sintiéndome bien conmigo mismo porque hice lo que mi emoción me estaba pidiendo que hiciera, logro entrar en bienestar. Eso me da pie para hablar de entonces algo. Como las emociones son químicos que está generando el cuerpo y que salen, digámoslo así, como instintos, la rabia, la alegría, el miedo, la tristeza, nacen como un instinto. Hay una diferencia entre una emoción y un sentimiento. La emoción es solo lo instintivo, lo que surge del cuerpo de forma biológica frente a la experiencia. Mientras que el sentimiento es la evolución de la emoción, en donde ya no solo es instinto, sino que además está correlacionado con el pensamiento. Una emoción más un pensamiento es un sentimiento. Y los sentimientos, si bien las emociones no las podemos, digámoslo así, controlar, pues son instintivas, nacen de forma instintiva en el cuerpo por los químicos que estamos produciendo. Los sentimientos sí, porque de esta sí tenemos capacidad de maniobrabilidad. Cuando nosotros entonces utilizamos nuestra mente para convertir nuestras emociones en sentimientos, estamos siendo inteligentes emocionalmente. Sentimientos que nos sean útiles, en sentimientos sanos para nosotros. Entonces vamos a hablar de cómo las emociones se convierten ahora en herramientas, dejan de ser
enemigas. La rabia deja de ser una enemiga, el miedo deja de ser un enemigo, la tristeza deja de ser una enemiga y empiezan a ser amigas porque se vuelven mensajeras si sabemos leer lo que nos quieren decir, lo que nuestro cuerpo nos quiere decir. Pues las emociones son la forma, las palabras, el lenguaje que tiene el cuerpo para hablarle a la mente y contarle de lo que está pensando, de lo que está sucediendo, de la realidad, de lo que está pasando. En ese sentido, entonces, las emociones, cuando las aprendemos a leer, nos podemos convertir en grandes maestros emocionales, en donde nuestras emociones son nuestras aliadas. Veamos entonces cuáles son los 4 mensajes de cada una de esas 4 emociones principales: alegría, miedo, tristeza y rabia. La alegría y la rabia son emociones que me exteriorizan, que me llevan hacia el exterior. La alegría dice: esto que estoy viviendo en este momento es correcto, es sano, es coherente, me siento bien y conectado con mi verdad. Estamos alegres cuando logramos algo, estamos alegres cuando conseguimos conectarnos con aquello que nos hace felices. Mientras que, por el otro lado, la rabia es una emoción que nos está contando que hay algo que no anda bien y nos invita a la acción, que hay algo, un límite generalmente que está siendo transgredido, un límite que está alguna persona o alguna situación llevándolo a un punto en donde para mí no es cómodo, para mí no es sano. La rabia entonces es una emoción que nos invita desde el movimiento a intentar hacer que ese límite sea reestablecido, valga la redundancia, y que en ese sentido entonces ese límite con la acción rápida y contundente restablezca en un estado que para nosotros sea sano. La rabia tiene, y incluso todas las emociones lo tiene un lado constructivo y un lado destructivo. El lado constructivo es el lado que está conectado con la inteligencia emocional, mientras que el lado destructivo es el lado que nos hace ser primarios, que nos hace insultar al otro, que nos hace salirnos de casillas y luego decir: uy, yo no quisiera haber hecho eso. Mientras que la parte constructiva nos permite restablecer ese mismo límite, eso que nos están haciendo que no nos parece, cuando se nos atraviesa el tipo en el semáforo, cuando nos hablan mal, cuando nos tratan de una forma que creemos que no es correspondiente. Restablecer esos límites, hacer que el otro se detenga en lo que está haciendo que no me hace bien y hacerlo desde un punto de vista maduro, desde un punto de vista constructivo, desde un punto de vista en donde yo no ataco al otro, sino que desde la contundencia establezco qué es lo que a mí me está pareciendo que no es correspondiente. Tengo una anécdota. Tengo un amigo, esto pasó de poco, hace unos días, donde lo llevó un taxista. Iba con su mamá y creo también con su hermano. Y lo llevó, simplemente tomaron un taxi en la calle, el taxista le estaba llevando y este tipo manejó de una forma muy peligrosa, llamémosle. En un momento tuvo una contravía, se pasó un semáforo, tuvo una serie de comportamientos de muy baja inteligencia vial. Puso en peligro la vida de sus pasajeros. Entonces, en un momento, pues mi amigo podría haberse puesto a pelear con el taxista y decirle: nos vas a matar, sos un bruto, bájate de este carro, ¿qué es esto? ¿Quién te dio el tránsito? Te lo ganaste en una caja de cornflakes, ponete unas gafas. Con eso, posiblemente lo que él habría ganado sería una pelea con este tipo y no mucho más. Este amigo mío optó por una estrategia mucho más interesante. Y en vez de insultar a este tipo, en un momento lo detuvo, le dijo: por favor detenga el carro, nosotros nos vamos a bajar. Se baja del carro y cuando ya está abajo del carro, con mucha inteligencia le dice: ¿sabe qué, señor? Usted estaba poniendo en riesgo mi vida, la vida de mi mamá y la de mi hermano. Si usted quiere jugar con su propia vida, bien pueda, hágale, que usted es libre. Pero nunca en la vida se le vuelva a ocurrir jugar con la vida de uno de sus pasajeros. Maneje bien
y respete, por favor, nuestros derechos como personas, porque los está irrespetando, los va a matar. ¿Qué creen que puede hacer que ese tipo, el señor que manejaba ese taxi, cambie más su perspectiva? ¿La A o la B? Seguramente el señor se fue cabezón para su casa, porque él fue contundente y siendo respetuoso le puso un límite claro. Se baja del carro y le dice, ¿sabe qué? Nosotros no vamos a resistir a vivir esta situación que usted nos está proponiendo, porque usted está violando nuestros límites, porque nos va a matar. Cambia completamente la forma de relacionarnos. Y si nosotros construimos, porque claro, él le dice esto al tipo para construir, no para destruirlo, no lo acaba, no establece el límite desde la destructividad, desde la constructividad. Muy bien. Dicho entonces eso de la rabia, pasemos a otra emoción. Ya hablamos sobre la alegría, ahora nos llama a hablar del miedo. El miedo y la tristeza son dos emociones que recogen, que nos, digámoslo así, quitan un poco de nuestra energía para el obrar. Que esas son las emociones, por cierto. Emociones es emoción, de energía, moción de movimiento, energía de movimiento. Nuestras emociones son lo que nos mueve, lo que nos hace hacer las cosas en la vida. Si gestionamos bien esta energía, podemos lograr movernos y hacer grandes cosas. Si no, vamos a encontrar un camino mucho más escabroso. Vuelvo al miedo entonces y a la tristeza. Nos quitan un poco de la energía, nos así, recogen en nosotros con la intención de que tengamos de alguna u otra forma una reflexión. Ambas emociones nos invitan a la reflexión. El miedo, que es este agente que nos detiene y que nos hace sentir amenazados, vulnerables, nos invita a reflexionar en el sentido en el que tenemos que ver qué parte de una situación en específico sentimos que nos puede hacer daño y que esa parte de esa situación en específico, cuando reconocemos qué es la parte que nos puede hacer daño de una situación, supongamos un cambio de trabajo y no sé, siento miedo por la parte económica. Bueno, claro, tengo que ponerle atención especial a la parte económica, porque si de algún otro modo me quedo sin dinero, pues eventualmente no va a poder comprar comida y pues claro que eso es un gran problema. Entonces ese miedo en ese sentido es interesante y es inteligente sentirlo porque yo tengo que tener especial prudencia es la evolución del miedo, con la forma en la que me voy a mover con respecto a mi aspecto económico en el momento de un cambio de trabajo, si no tengo el otro trabajo fijo inmediatamente luego. También puede ser muy dañino en el sentido del que nos detenga y que no nos permita salir de nuestra zona de confort. Hay que entender estos miedos, entender en qué partes son funcionales y en qué partes son disfuncionales, en qué parte realmente un miedo me está protegiendo y en qué parte simplemente me está impidiendo llegar al lugar en donde está mi potencial, por fuera de mi zona de confort. La tercera parte entonces, cuarta, me disculpan, es la parte de la tristeza, de la cuarta emoción. La tristeza es una emoción que nos invita también a una reflexión, como les estaba diciendo, pero esta tristeza normalmente nace es por situaciones que tienen que ver con cosas que han pasado, que no son coherentes y que no me hacen feliz. Y siento tristeza porque de alguna u otra forma permití tristeza y rabia. Son dos emociones muy amigas, muy hermanas o primas, podríamos decir, en donde posiblemente hubo un límite que transgredió algo en mi vida que no está saliendo como yo creo que debería de salir y que esto me desconecta de mi tranquilidad y que yo necesito reconocer qué es para yo establecer un plan. La tristeza normalmente tiene una fase destructiva que es la depresión y la fase constructiva de la tristeza es la reflexividad, la luego serenidad que me permite ver la vida con una visión un poco más ampliada de qué es lo que está pasando. Yo entiendo en dónde hay una dificultad frente a lo que yo estoy experimentando, sintiendo y que desde ahí puedo hacer un plan para empezar a salir de la tristeza, porque entiendo en qué específicamente
es en la situación en donde me he visto vulnerado y que tengo que cambiar algo frente a esa situación, que me tengo que mover de una forma diferente. Como han visto entonces, cada emoción es una mensajera de algo. El miedo de una amenaza, la tristeza de algo que sucedió que no es correspondiente, la rabia de un límite transgredido, la alegría de un camino vivido de una forma sana. Vamos a hablar de una, digámoslo, sexta, digámoslo así, emoción básica, que son los celos y la envidia. Celos y la envidia, que llevados a su mejor versión, son emociones cuyo, digamos, mensaje es mostrarme aquello que deseo o aquello que posiblemente me falta. Y están llamados a que yo pueda generar admiración, que yo pueda generar un sentido de mirar hacia eso que yo deseo o que yo quiero, o hacia el tipo de persona en la que me quiero convertir, la admiración. En ese sentido, entonces, para hacer en cada una de las emociones esta parte constructiva, destructiva, en la rabia, la parte constructiva de la rabia es la pasión, la rebeldía con causa. En la alegría, digámoslo, la alegría en sí es la parte positiva, la parte, digámoslo así, destructiva de la alegría es todo lo que tiene que ver con la indolencia, aunque yo simplemente soy demasiado alegre y desconectado de la realidad, simplemente porque estoy demasiado alegre y no conecto con la empatía con la situación del otro, porque estoy demasiado alegre yo, estoy ensimismado en mi mundo. En ese sentido, entonces, reincorporamos ese concepto que dice, hombre, las emociones en sí no son negativas o positivas, no hay dualidad, depende de cómo las utilicemos, con constructividad o con destructividad, en balance o en desbalance. Con respecto a esto, entonces, la inteligencia emocional parte de la siguiente premisa. Hay un método para ser inteligente emocionalmente y solo tiene 4 simples pasos. Simples de decir, muy interesantes de llevar a cabo, porque es un proceso, claro, como todo, es algo que se va logrando paso a paso, a paso, a paso. La inteligencia emocional entonces parte en el primer renglón. 1. Identificar las emociones que estoy sintiendo, nombrarlas, entender qué es lo que estoy sintiendo y que a partir de ese entendimiento yo me pueda movilizar al segundo paso, que es generar un entendimiento, el entendimiento, el análisis de qué es lo que esa emoción me quiere decir. Todas las emociones que existen dentro del espectro emocional, que hay muchas emociones, la confusión, la incertidumbre, la apatía, la frustración, el regocijo, el amor, la plenitud, la neutralidad, el coraje, la culpa, ¿cierto? Todas las emociones son derivadas de esas 4 emociones básicas, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo el nombre para lo que estoy sintiendo, yo simplemente intento buscar, regresar, conectar con esa emoción base que queda más cerca de esa emoción que estoy sintiendo. No sé, supongamos culpa, es una reunión de miedo y rabia, o de miedo y tristeza, dependiendo de lo que estemos viviendo. La apatía desde el punto de vista de la indiferencia generalmente es vivida por gente que tiene rabias reprimidas. El terror, el exceso de miedo, bueno, y así. Cuando yo lo he identificado, entiendo y analizo y digo, bueno, como yo ya sé qué es lo que me está queriendo decir cada emoción, qué es lo que me está diciendo, lo que yo estoy sintiendo y a qué acción me está invitando, realizo esa reflexión, ese entendimiento y paso a la parte de la acción, en donde yo tengo que vivir eso que me está proponiendo la emoción. Para esto se requiere valor. Yo, que era el tipo que nunca se ponía bravo, me tocó recoger valor para empezar a doblar ese hábito que tenía, poquito a poquito.
que habían personas, por ejemplo, en mi trabajo me hablaban, en mi antiguo trabajo, que me hablaban de formas que yo creía que no era correspondiente. A mí me costaba mucho pararme y decirles que no me hablaran de esa forma. Había una persona en especial y a esa persona me costó mucho en el tiempo ser firme y decirle con contundencia y sin irrespetarla, con constructividad: no me parece que me hables así, háblame bien, yo no me merezco que me hables así. ¿Por qué me estás hablando así? ¿Me querés herir? ¿Acaso me querés herir? Esto es una situación profesional, no se supone que vos me querás herir. O si querés. Y entonces si querés ya estamos hablando de algo diferente. Y en ese momento la persona hizo una serie de clics en donde empezó a respetarme muchísimo más, y para mí fue una gran ganancia. Fue algo que para mí fue complejo de hacer, por curioso que suene, porque hay muchas personas que no tienen dificultades con la rabia, sino que pueden tener su dificultad con el miedo. Cada uno de nosotros viene codificado de una forma diferente y necesitamos vencer esos fantasmas que tenemos adentro a partir de inicialmente el coraje y luego la valentía de responderle al mundo de una forma auténtica, de no tragarnos las emociones, de expresarlas, pero de una forma constructiva. Cuando los seres humanos hacemos eso, entramos en un profundo sentimiento de plenitud, porque ponemos en coherencia nuestro cuerpo físico y los mensajes que nos está queriendo decir con lo que realmente en la mente nosotros sabemos que requerimos y necesitamos, y nos alineamos de una forma constructiva y nos engrandecemos. Eso es lo que conseguimos cuando nos movemos desde la inteligencia emocional: engrandecernos y conectarnos con una posibilidad, con un potencial de plenitud muchísimo mayor. Se los digo incluso de esta manera: los grandes sabios y los grandes maestros, las personas que viven de una forma más elevada y que le enseñan al resto de la humanidad cómo vivir, generalmente son grandes maestros emocionales. Diría incluso que siempre son grandes maestros emocionales, muy rara vez no lo son. La inteligencia emocional, entonces, para ir concluyendo, como cambia nuestro estado químico, porque cambia la forma en la que nuestro cuerpo produce las hormonas que está produciendo, porque soltamos la emoción a tiempo, nos liberamos de la emoción a tiempo y podemos regresar a nuestro estado de plenitud con más velocidad. Nos permite incluso mejorar nuestra salud. Esto es un tema para otro momento, pero para que lo tengan aquí, las emociones, esto se llama la somatización, son las grandes causantes de la mayoría de las enfermedades crónicas que hoy estamos viendo. Las emociones es un tema para otro día, ténganlo ahí, lo hablaremos en otro video, en otra ocasión. La somatización de las enfermedades tiene que ver con las emociones. Cuando cambiamos nuestras emociones, cambiamos nuestra biología. Cambiamos nuestra biología, cambiamos nuestra capacidad de relacionamiento con la verdad de lo que nosotros deseamos hacer. No solamente nos dan salud, sino que nos pueden conectar desde un punto de vista psicológico con una mayor plenitud, con una mayor aceptación de lo que nosotros somos y de lo que podemos ser, y nos conectan muchas veces con la admiración de otros, nos conectan con esa capacidad de ser maduros frente a la vida y de generar una plantilla, un patrón para que los demás puedan reconocer en nosotros comportamientos sanos y que empecemos a permear nuestro entorno con este tipo de comportamientos. Y así vamos cambiando poco a poco desde el ejemplo el entorno en el que vivimos, o sea que nos da también un bienestar grupal en el largo plazo. Eso es todo lo que por lo menos hasta el momento hay para decir en este video sobre la inteligencia emocional. Lo importante, como les decía ahora, es al final de este estadio de 4 etapas, luego de eso es el final, y acá entonces vamos a soltar juntos. Las emociones luego de haber actuado se sueltan, como vamos a soltar nosotros entonces este video, se sueltan y se liberan. Y una emoción que ya cumplió su función no tiene que quedarse dentro de mi cuerpo, la suelto. Espero que esto les haya calado, que lo vayan a sentir, que lo vayan a poner en práctica, que si quieren
lo investiguen más. Libros sobre inteligencia emocional hay muchos. Y bueno, nos estaremos viendo entonces en un próximo video, en una próxima lección. David, desde aquí les agradezco mucho. Próximamente entonces van a encontrar un video en donde hay una propuesta de cómo poner esto en práctica. Son ejercicios fáciles, cortos, inmediatos, que podemos empezar a hacer en la hora, que no hay que esperar a que pase algo extraordinario, para que podamos empezar a aplicar, a incorporar, a sentir y a hacer lo que cada uno de estos conocimientos que les estamos entregando hagan un cambio en nuestras vidas, que nos ayuden a que verdaderamente mejoremos y que realmente tenga un sentido, que la final de todo eso es que ustedes mejoren sus vidas, es que ustedes se conecten de una forma más importante y que idealmente lo hagamos de una forma rápida y que lo podamos empezar a experimentar para ver qué sirve para nosotros y qué no. Entonces, nos vemos en este próximo video y les deseo mucha suerte.